este programa de Palabra de Historia, esta sección que tiene Palabra de Pueblo, Voces los de Abajo, está dedicado en el día de hoy a la figura del gran Martin Luther King, ya que un 15 de enero, pero de 1929, nacía en Atlanta, Georgia, allí en los Estados Unidos. Martin Luther King fue un importante pastor de la Iglesia Bautista, luchador por los derechos civiles de los hermanos como él, de los que se encontraban luchando por la igualdad de géneros y de razas allí en los Estados Unidos. Por eso destacamos su figura. Fue galardonado como Premio Nobel de la Paz en 1964 y además de luchar por los derechos civiles de las personas en Estados Unidos, también luchaba en contra de la injusta guerra de Vietnam y así como también en contra de la pobreza en la cual se encontraba la mayoría de la población a nivel mundial. Por eso destacamos su figura, el que fue perseguido por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y lamentablemente fue asesinado el 4 de abril de 1968 en la ciudad de Memphis, en los Estados Unidos. Entonces es necesario recordar su memoria y lo que fue su mensaje hacia la humanidad. Así que de esta manera vamos a dar inicio a este recordatorio de Martin Luther King. Hablaremos ahora nada más y nada menos que del pensamiento de lo que fue la lucha por la desobediencia civil y la no violencia que llevó adelante Martin Luther King Jr., como era su nombre original, ¿no? Esto se remonta a lo que fue una carta que escribió desde la cárcel en Birmingham el 16 de abril de 1963, mientras estaba arrestado por una manifestación no violenta que había realizado, ¿no? Allí le respondió a 8 sacerdotes blancos de la ciudad de Alabama que habían escrito 4 días antes una carta titulada Una llamada a la unidad. Aunque estos admitían la existencia de injusticias sociales, expresaban la idea de que la batalla contra la segregación racial debía tener un lugar en los tribunales y no en la calle. Así, Martin Luther King respondió entonces que sin las acciones directas y fuertes como las que él lideraba, los derechos civiles nunca podrían llegar a concretarse. También Martin Luther King escribió que había que esperar a significarlo cada vez más lo que pasaba en la calle, ¿no? Afirmaba que la desobediencia civil no estaba solamente justificada frente a una ley injusta, sino también que cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes cuando éstas son injustas. La carta incluye la famosa cita: una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar. Así como unas palabras de Trudott Marshall que él mismo repetía y que eran las siguientes: una justicia demorada durante mucho tiempo es una justicia rechazada. Hasta el final de su vida, Martin Luther King se opuso a la radicalización y a la violencia preconizada por el Black Power, el poder negro, y subrayó que los motines no arreglaban nada, así como también consideraba que este medio como ineficaz, más allá de la naturaleza opuesta de los motines a su doctrina de no violencia, de moral y de fe. En palabras de Luther King, decía: si se dice que el poder es la capacidad de cambiar las cosas o la capacidad de conseguir sus objetivos, entonces no es poder involucrarse en un acto que no los consigue, sea cual sea el ruido que haga y el nombre o el número de cosas que quemáis. Para él, una guerrilla como la del Che Guevara era una ilusión romántica. King prefería la disciplina de la desobediencia civil, que definía no solo como un derecho, sino también como un homenaje a una energía democrática no explotada. Lo mismo para la pobreza. Pidió a los militares utilizar todo el poder de la no violencia para el problema económico, aunque no hubiese nada en la Constitución estadounidense que garantice, ¿no?, un techo y una comida. Remarcó la similitud de su lucha con la de Cristo y refirió: la opinión pública le dio la espalda, decían que era un agitador, utilizaba la desobediencia civil, rechazaba los mandatos de la ley. Para King, la no violencia no era solo una justa, sino indispensable, porque por muy justa que fuese la causa de origen, la violencia significa el error y el ciclo de venganza de la ley de Talión, y él defendía la ética de la reciprocidad. Afirmaba también que el fin no podía justificar los medios. En la carta de Birmingham respondió también a los sacerdotes que le acusaban de crear oportunidades para la violencia con su desobediencia civil pacífica en un medio racista, indicándole que el que pide justicia de manera no violenta no puede ser instigador de disturbios.
En cuanto a lo que refería a la igualdad racial, de libertad y de orgullo, más allá de su lucha por la igualdad racial, del discurso de Yo tengo un sueño, donde él imagina que sus 4 hijos vivirán un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su persona, y de la victoria política que tuvo con los votos de la Civil Rights Act y la Voting Rights Act, o sea, el acta para los derechos civiles y el acta para votar, Martin Luther King señaló que la igualdad racial no venía solo de las leyes que defienden a las personas, sino sobre todo de la manera en que esa persona se percibe a sí misma. También subrayaba que la no violencia no era solo un método justo, sino también un principio que debía ser aplicado a todos los seres humanos, fuesen de donde fuesen, y comparaba la campaña de no violencia aclamada en los Estados Unidos a la violencia de la guerra de Vietnam, sostenida por una parte de la opinión pública estadounidense. Para King, la no violencia debía llevar al pacifismo, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría que se estaba dando entre las dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y de la estrategia militar de destrucción mutua asegurada que podría llevar a todos los integrantes de la humanidad al apocalipsis. Luther King invocaba con frecuencia la responsabilidad personal para desarrollar la paz mundial, y para él el triunfo del bien sobre el mal era inevitable, a pesar de los frecuentes retrocesos y guerras que se ocurren en la historia. Admitía que esa opinión idealista y moral era difícil de defender en ese contexto histórico, pero subrayaba que la conciencia y el ideal de la justicia no debían recular ante una opinión pública desfavorable, un cálculo político o una tarea que pareciese insuperable. Martin Luther King, sin preconizar un retorno hacia la sencillez voluntaria ni devenir en un crítico del desarrollo como Gandhi, se puso en guardia contra el modo de vida americano, en tanto su tendencia al consumismo y al materialismo podía desviar al hombre de la causa del bien y de la espiritualidad. En su opinión, Martin Luther King refirió un profundo cambio que se estaba vinculando a una revolución de valores y que permitiría entonces, a través de eso, vencer los más grandes males de la civilización. Debido a su vocación de pastor, King situó a la Biblia en el corazón de su mensaje, considerando que la humanidad había estado desde hacía mucho tiempo en la montaña de la violencia y que debía ir hacia la tierra prometida de justicia y de fraternidad. Así eran las palabras que él utilizaba. Para él, para Martin Luther King, este objetivo era una misión divina en tanto que no debía satisfacerse nunca con objetivos inacabados, sino que había que mantener siempre una especie de descontento divino. Esa voluntad divina y ese mensaje de amor transmitido por el Evangelio implicaba, según King, una voluntad inquebrantable frente a la adversidad, un espíritu duro y un corazón tierno, como había enseñado Cristo a sus discípulos. El amor no es entonces para King solamente un fin o un objetivo, sino también el medio para alcanzar la paz y la justicia mundial. Eso es lo que él refería, considerando también que el poder en este contexto no era algo malo en sí cuanto este fuera comprendido y utilizado en forma correcta, es decir, cuando no fuera considerado como el exacto opuesto del amor. En su opinión, la perversa malinterpretación según la cual el amor es visto como el abandono del poder y el poder como una denegación del amor es la razón por la cual se rechaza a veces el amor cristiano y los teólogos cristianos rechazan el concepto de voluntad de poder. Así que es importante referir su concepción y sus ideas en cuanto a lo que es los contextos en que se venía desarrollando Martin Luther King a través de esas luchas por la paz, por la justicia, en contra de la pobreza que se venía dando a nivel mundial y lo que es él con su prédica para eliminar toda la segregación racial que se estaba dando en los Estados Unidos y que continúa, y lo vimos en el año pasado con lo que fue con el movimiento Black Lives Matter, así como también con el asesinato de George Floyd. Así que de esta manera se finaliza el recordatorio que hacemos de Martin Luther King a lo que es un nuevo aniversario de su nacimiento allá por el 1929, un 15 de enero en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation,
This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghanies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last.